El latido del aire, un siglo de radio en México. Imaginen un México que apenas despertaba de una revolución. En 1921, el aire no solo transportaba el polvo de la reconstrucción, sino algo invisible y mágico, ondas hertzianas. Mientras la capital celebraba el centenario de la independencia, en Monterrey, Constantino de Tárnava instalaba un pequeño transmisor. Al pronunciar las primeras palabras frente a ese micrófono rudimentario, estaba inaugurando una era. Aquella estación, la TND, fue la semilla. Pronto, los hermanos Gómez Fernández en la Ciudad de México hicieron lo propio desde el Teatro Ideal. En esos primeros años, la radio no era un negocio, era una curiosidad científica, un juguete de ingenieros y entusiastas. Buscaban acortar distancias en un país geográficamente fracturado, pero la radio, como la conocemos, tomó forma de gigante en 1930, la época de oro, el nacimiento de una identidad. El 18 de septiembre, una señal potente rompió el silencio bajo un nombre que se volvería leyenda, la XCW. En Emilio Azcárraga Vidaurreta no solo fundó una estación, creó una industria. Bajo el lema La voz de la América Latina desde México, la radio se convirtió en el hogar de la música. Era el tiempo de las familias reunidas frente al enorme mueble de madera en la sala. De ahí salieron las notas de Agustín Lara, las voces de Pedro Vargas y María Antonieta del Carmen Peregrino Álvarez. Pero no solo era música, eran las radionovelas las que paralizaban al país. Historias como Calimán o El derecho de nacer demostraron que la radio tenía el poder de fabricar imágenes en la mente de millones. En este bloque, México se reconoció a sí mismo en la radio. Educó, entretuvo y unificó el lenguaje y la cultura popular del mexicano. Función social y Estado. En la radio de todos. Conforme el país crecía, la radio entendió que su misión iba más allá del entretenimiento. En 1937 nació la Hora Nacional, un puente informativo que hasta hoy sigue siendo un registro vivo de nuestra historia. El Estado comprendió que la radio era la única forma de llegar a la sierra, a la selva y al desierto. Aparecieron instituciones como el AIMER y Radio Educación, que llevaron el aula al hogar y la cultura a los rincones. Surgió también la radio comunitaria e indígena. Estaciones pequeñas en potencia, pero inmensas en significado. Empezaron a transmitir en lenguas originarias, devolviéndole la voz a quienes la historia había mantenido en silencio. La radio se volvió un servicio público, un faro en desastres naturales y una herramienta de democracia. La crisis y la transformación digital. Muchos vaticinaron su muerte con la llegada de la televisión en los 50 y luego con el internet en los 90, pero la radio en México tiene una resiliencia única. Se mudó de la sala al coche y del coche al smartphone. La transición de la amplitud modulada a la frecuencia modulada trajo fidelidad, pero la verdadera revolución fue el bit. Hoy la radio mexicana no se limita a una antena, vive en el podcast, se transmite por streaming y se comenta en redes sociales. Los locutores ya no son solo voces misteriosas, son figuras multiplataforma. Las grandes cadenas han entendido que el contenido es el rey, sin importar si viaja por el espacio o por la fibra óptica. El futuro del aire. A más de 100 años de esos primeros experimentos, la radio en México sigue siendo el medio más humano. Es la compañía del taxista en la madrugada, la fuente de noticias del campesino y el descubrimiento musical del joven en la ciudad. Porque mientras exista la necesidad de escuchar una voz que nos hable directamente al oído, la radio seguirá siendo el latido invisible de México.